Bienvenidos una vez más a Sin Salaví, tu podcast de K-pop. Yo soy Eli y me acompaña Ani. ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las diferentes modas y estéticas que han ido ocurriendo en el K-pop. Aunque las estéticas puedan variar según el concepto de cada grupo, es normal que las propias tendencias de la época se vean reflejadas en cada grupo. Como es normal, estos estilos han ido cambiando totalmente en el paso del tiempo, pasando de estilos urbanos, estilos más elegantes, a lo más extravagante hasta acabar en una especie de resurgimiento de la famosa moda de los 2000. Vamos a comenzar hablando sobre la primera generación, que es quizá la menos conocida. Exactamente. Pues antes de empezar a hablar de la moda y de los conceptos de por sí, yo quería decir que el K-pop está súper influenciado por el pop de Estados Unidos y en general las modas norteamericanas, por lo que muchas veces estas tendencias de las que vamos a hablar ya habían surgido en Estados Unidos unos 2 años, 3 años antes. Entonces, tenerlo en cuenta porque al final el K-pop es una mezcla entre la moda, o sea, lo que es el pop norteamericano y el pop japonés. Entonces, bueno, digamos que no es como muy único todo lo que aparece. Entonces, bueno, voy a empezar a hablar de la primera generación. Es importante destacar que lo más importante, la tendencia más importante de la primera generación era el estilo hip hop. Y bueno, debido a la crisis de los 90 en Corea, los looks de la primera generación no eran igual de elaborados que hoy en día. Entonces, aún así, crearon mucho impacto en la sociedad, porque en general, como Corea era un país bastante pobre, pues no se veía nada de esto. Entonces, bueno, causó mucho impacto y, bueno, eso creo es algo que lo conocemos bastante, pero muchos idols de la segunda generación entraron gracias a poder ver toda esta estética, toda esta música de la primera generación, ¿no? Y bueno, un look que fue muy importante, una canción, un look que impactó muchísimo en Corea, fue el de la canción de Candy, del grupo Hot. Esta canción salió en el año 1996, aún estaba Corea en crisis. Y bueno, NCT Dream sacó un remake hace poquito. Y ¿Ah, sí? sí, bueno, hace como medio año ya, pero yo me impacté mucho porque la gente estaba como muy on fire con esto y yo pensaba, wow, esta canción ya existía antes. Y es como, me gusta que resurjan, ¿no?, las tendencias. Y pues el estilo de Candy era tipo hip hop, iban con ropa muy ancha, de cada uno de un color diferente, con unos guantes así como muy rollo Mickey Mouse, así con unas gorras como todo muy oversize, ¿no? Y pues a la Sí. gente le gustó muchísimo y es algo muy reconocible porque claro, um, el remake tuvo mucho éxito también, entonces es como en Corea, entonces es como algo que la gente seguía recordando y es importante esto. Después, en la primera generación, lo primero que estuvo de moda fue el hip hop, también influenciado por grupos como Seiyutage y The Boys, pero después, si hablamos de conceptos de chicas, nos encontramos que en esa época, como no había muchos grupos, habían más solistas, porque era un poco lo que se Sí. llevaba, ¿no? Um, Estaban pues divas coreanas como Kim Won-sun o Jung-hwa, y entonces el estilo era más sexy, más maduro en general, que lo que se vería más después, ¿no? Entonces, bueno, Qué era un... curioso, ¿no? Que se empezara a lo sexy y luego cambiara a algo totalmente distinto. De hecho, es un cambio bastante grande. O sea, de repente algo muy maduro y después empiezas con algo más soft, más escolar, ¿no? Y bueno, Sí. he referenciado a un Jung-hwa y a Kim Won-sun, pero también habían como coge un poco la moda de Estados Unidos, también como personas como Madonna o Britney también tuvieran cierta influencia en los conceptos de las solistas de aquella época. Y bueno, respecto a esa época, en finales de los 90 y principios de los 2000, pues es un poco lo que se lleva ahora. Sí. El I2K, bueno, y ya todos lo visualizamos un poco lo que se lleva, ¿no? Y bueno, quería hablar de como la principal referente en esto, que es Lee Hyori, que Sí. aparte de estar en un grupo también era solista. Quizá la conocéis porque hizo un cover de la canción You Go Girl. Yuna Ditch hizo un cover de You Go Girl de Lee Hyori. Entonces marcó mucho una época. Yo creo que hasta incluso 2010 creo que esas tendencias aún se llevaban muchísimo.
Y bueno, sé que Lee Hyori estaba en Refund Sisters, ¿verdad? Sí, Está sí, estaba también... junto Mm. con Junhwa, Jessie y Hwasa. Era como habían hecho que cada idol fuera de un año distinto. Una de los 20 y algo, que sería Hwasa, de los 30 y algo, que sería Jessie, 40 y algo y 50. Yo me quedé flipando cuando vi a Hyori y luego me enteré de la edad que tenía. Sí, es que a mí, Y a mí me dije, pasó wow. con Junhwa porque yo la conozco desde el 2016. La conocí en Los Mama, que hizo comeback después de 10 años. Ah, Y sí. yo, y yo, y yo la vi y pensé, ¿pero cuántos años? O sea, yo pensé, tendrá como 35, 40 Mm. y tenía como 50. Yo me quedé como súper hecho. En plan, wow, es que se conservan muy bien en Corea, la verdad. Y bueno, después, si hablamos de los 2000, también tenemos que hablar de grupos de chicos. Entonces, hay una estética que predomina en general, sobre todo en lo que es peinados, bueno, ropa también, pero en peinados se basa mucho en el estilo visual kei, que es un estilo que surge, bueno, es un movimiento contracultural que surge en Japón en los 80-90. Entonces, esos son esos típicos peinados rollo Dragon Ball. Ah, sí. Entonces, a los grupos rollo TVSQ barra DBSK, The Tracks, Mm, utilizan mucho este tipo de peinados, incluso Super Junior en sus primeras épocas. Esos mm, peinados, también ropa en general bastante punk, también es muy visual aquí en sí. general. Entonces es bastante interesante. Aquí es cuando, bueno, entramos en la moda ya japonesa, ¿no? Que empezó más con la moda de chicos que en lo de, con el de chicas. Y bueno, en general, en esa época, creo que en chicos quizá no hay tanto, siento que no siguen tanto la moda las empresas en cuanto se trata de chicos, porque si tú ves vídeos de esa época de chicos, tienes vídeos más Genial. dark, tienes vídeos más urbanos, tienes más vídeos más cute, y en general esto se repite Sí. durante todo, ¿no? Un poco. No hay como las chicas que creo que marca más tendencia rollo, ahora se Mm. lleva cute, ahora se lleva como dark. Quizá porque se atrevan más a experimentar con los chicos o simplemente misoginia. Yo creo que sí es más lo último que otra cosa. Sí, y bueno, también me he dejado un grupo que es SS501, que también utilizaba mucho esta estética, Visual Kei y Super Junior, como he dicho antes, también. En el principio de sus carreras era muy así, ¿no? Mm. Y bueno, si hablamos de la segunda generación, todos nos viene a la cabeza la extravagante forma de vestir. Era muy rollo futurista, colores muy demasiado llamativos, combinaciones un poco muy extrañas y sobre todo los peinados. Eh, Recordamos a Dara de 21, Es que muy la bueno. pobrecilla no sé cómo acabó. Yo creo que al final le dolería la cabeza de tener que llevar esos peinados. Es que es horrible, los peinados de Sandara. O sea, Sí, a mí siempre me ha gustado mucho esto, pero pensándolo bien pienso, Buah, es que debía acabar con un dolor de cabeza. es que Entonces, sí, ¿eh? Luego de toda la laca que la echaron, debería dolerle la cabeza. Me acuerdo en el Kingdom, en el primero, creo que fue Yuki la que pusieron a hacerle también peinado raro cuando G-Idol hizo la cover de Fire. es verdad, hicieron cover de Fire. Creo que fue a Yuki, que le pusieron también a hacer peinado raro y dije, pobrecilla, le ha tocado. Ya no va a querer llevar ese peinado nunca más. Debe pensar, pobres las 21. Porque además de Sandara, las demás también. Era como tela con los peinados. Sí, no, sí. Y bueno, en chicos se llevaba más el pelo cazo, ¿no? Que es, bueno, creo que sigue llevándose hoy en día, que es lo que los coreanos normales suelen llevar. Si eres un chico y vas a cortarte el pelo en Corea, te suelen hacer el típico pelo cazo. Es verdad esto. Entonces siento que los idols masculinos de esa época eran sobre todo estos tipos de peinados. Sobre todo me viene a la cabeza las imágenes antiguas de Shiny, que todos llevaban el mismo pelo con el flequillo por aquí. Horrible. O sea, de hecho, yo siempre que pienso en ese peinado, pienso en Taemin. O sea, ese peinado. O sea, horrible. O sea, habrá gente que le gustará, pero a mí me parece un poco too much, la verdad.
Y bueno, si quieres comentarnos sobre las modas y estilos más populares que han habido a lo largo de la segunda generación. Sí, bueno, en la segunda generación empezaron a surgir más grupos de chicas, porque como he dicho Mm, antes, eran más populares las solistas. Entonces grupos como Cara, Girl Generation o Wonder Girls empezaron sus carreras sobre todo con looks muy naturales y casi sin maquillaje. O sea, comparado con ahora, hay un cambio mm, como muy extremo, sobre todo en el tema de maquillaje. Y bueno, en cuestión de concepto, yo creo que depende mucho del grupo. Siento que rollo 2000, entre 2006 y 2009 como que no hay como un estilo concreto, que, o sea, mm, no hay un concepto concreto que se lleve, pero sí que es verdad que siento que era muy importante que se viesen inocentes y como chicas accesibles. Es un poco el concepto, mm. otra vez, de Japón, del chico de tipo de chica de ser como tu vecina, que es un concepto que hay Ah, ahí. Earnest Door o algo así sería. Sí, sería. Había una expresión de Sí, eso. Girl Next Door. En plan, que Sí, se vea como una chica accesible, como si fuera tu vecina. O sea, ese sí, tipo la chica de tu de. clase. Exactamente. Y bueno, aquí es importante que hay en cierto punto, rollo 2009-2012, que el K-pop, aparte de ser popular en Corea y en Asia, empieza a pegar un poco en Occidente. Mm, Entonces, creo que es algo que se ve muy reflejado en esa época, porque como que los looks empiezan a cambiar totalmente. O sea, de ser algo muy natural o relativamente sencillo, porque en chicos no, pero aquí es donde empieza el estilo futurista. Yo siento que aquí hay mucha influencia de Lady Gaga, Black Eyed Peas, todo eso, esa estética, concretamente. Y creo que aquí hay dos grupos que son súper referentes en estilo de la segunda generación, que es YG y es a 21 y Big Bang, que como os hemos dicho antes, llevan looks súper extremos y súper icónicos. Y algo que me parece súper interesante es que lo que es la alta costura se empezó a llevar en esa época y lo empezaron a llevar los grupos de YG, 21 y Big Bang. De hecho, a Moschino fue como, si no la primera, una de las primeras marcas que colaboró con un grupo de K-pop y les hacían la ropa de stage, ¿vale? Antes, o sea, ahora mismo es algo que vemos todos los días, que los sí, idols sean embajadores, pero antes como que se llevaban más ropa hecha a mano. sí, O ropa de calle. Por ejemplo, sí. aquí me viene, por ejemplo, Gifrian a la cabeza, aunque es de tercera generación, más adelante, pero que no era tan currado. O sea, en la segunda generación ponen mucho enfoque en la estética. Bueno, también Gifren es porque tenían un concepto muy concreto que eran de chicas de instituto, entonces sus atuendos eran más acordes a eso. Bueno, luego fueron cambiando como todo. Es verdad, es verdad. Y bueno, a Tony One también se las conoce por ser como el primer grupo Girl Crush, ¿vale? Y bueno, además de estar de moda los estilos excéntricos, quiero enfatizar que también hay, o sea, o sea, sí se sigue la moda de Estados Unidos. Entonces, en 2009, 2012, por ahí, siento que hay cierta influencia de la moda emo en ciertos grupos, tanto de chicos como de Mm, chicas. sí, El maquillaje más, bueno, la ropa también depende del grupo, pero siento que el maquillaje que se lleva es muy y, oscuro. y el pelo también, ¿eh? En algunos también se notaban los típicos flequillos que te hacían la raya de aquí. Sí, es guay, ojalá volviese, la verdad. Yo es que como no he sido emo ni nada, pero me gustaría, ¿sabes? A mí sí me pilló en el instituto, Te así pillo, que ¿no? un poco tengo sentimientos encontrados. Me imagino, porque piensas en el pasado y piensas que da cringe, entonces es como... Veo las fotos y digo, "Fue igual, ¿sabes? No, por favor. ¿Por Y qué hacías?". vale, y bueno, algunos grupos que seguían este tipo de estética yo pienso que eran 2PM o Tiara, incluso en la música también. Entonces había mucha influencia de esto. Y aquí un poco más adelante, 2012, 13, 14, siento que el concepto sexy es el que predomina, incluso en chicos. Mm, Y aquí 2PM también, en chicos 2PM el rollo era muy sexy. Rollo, es que a mí 2PM me impacta mucho porque pienso, no eran muy mayores, rollo, eran de la edad de más mm. pequeños que por ejemplo los NCT Dream o gente así. Y veías los vídeos rollo con mucho eyeliner, sin camiseta y sudados, en plan como muy...
Y eso creo que actualmente ya no pasa. Y estas cosas ya no pasan. Menos mal. Sí, porque es como muy sexualizado. Y bueno, Sí, a raíz de eso, a lo mejor sí sabes qué grupo es, porque yo he visto muchas veces el vídeo, pero nunca he sabido qué grupo es. Hay un vídeo muy viral de una actuación de un grupo de chicos en el que la cámara estaba en el suelo. Bueno, el suelo era como transparente, había como una... Bueno, sí, el suelo estaba transparente, la cámara estaba abajo y los tíos mientras cantaban estaban como haciendo poses muy ridículas, pero contra el suelo de la cámara como si... Es que no sé cómo explicarlo sin que dé mucho cringe. ya, o sea, da cringe. O sea, ahora Escondido. creo que sé qué Eran de la presentaciones. segunda generación por el estilo. Sí, es que en esa época, telita, Sí. no se habla mucho de los chicos, pero Mm, estaban un poco... Era tu pues los chicos, la verdad es que lo pasaron de cada cosa. Sí. Y bueno, en chicas, en esa época surgen grupos como After School, Sistar, Nine Muses, que son grupos que su concepto, su estética principal, es ser sexy. Y es un cambio muy grande porque, claro, hablamos de que 4 o 5 años antes lo que está de moda es algo más natural. Entonces, de repente es como un cambio súper brutal. Y después, a raíz de seguir las tendencias de Estados Unidos, siento que en esa época también empieza a ser tendencia un estilo muy glamuroso. O sea, no solo sexy, sino un estilo glamuroso en general. Grupos como Sí, Girls' Generation, Wonder Girls o Boa adoptan como un tipo de maquillaje, un tipo de ropa que no es tan frecuente en Corea. Siento, porque yo veo un vídeo de Girls' Generation de esa época y siento que es mucho más estadounidense sí. que coreano de por sí. Eso pienso. Y no sé si realmente en Corea esas tendencias estaban de moda en esa época, lo que es la población general, pero en videoclips era como muy concreto. También Y por la influencia de Estados Unidos. sí, porque en esa época querían entrar al mercado de Estados Unidos. Que saliese bien es otra, porque salió mal, sale mal. Pero sí, intentaban un poco contentar al público occidental más que nada. Y bueno, este tipo de conceptos es interesante porque, bueno, eso viene del TFG, ¿vale? Del TFG que yo, bueno, lo digo, yo hice mi TFG Girls' Generation y algo que me llamó la atención de Kara y Girls' Generation, los dos grupos, es que ellas entran en el mercado japonés con la estética de Estados Unidos. Entonces, tiene muchísimo éxito. O sea, Kara quizá tienen algo más cute, un poco, pero siento que, bueno, leí un artículo, bueno, era de un concierto de Girl Generation que entrevistaban a chicas que habían ido al concierto y todas decían que les gustaba muchísimo el grupo porque era diferente a lo que es el estándar japonés. Claro. O sea, chicas que tienen 20 y pico de años, que no se visten como si tuviesen 12. Entonces, me impactó bastante porque pienso, wow, es una estética que se supone que tenía que tener en éxito en otro sitio y Sí. no en Japón. Entonces, yo creo que es bastante interesante. Es bastante interesante. Sí, la verdad que sí. Un día tienes que exponer tu TCG Sí, de hecho en un capítulo. quiero hacer un capítulo de Girls' Generation. O sea, ya lo tengo todo escrito. Lo tengo todo escrito, entonces es fácil, es fácil. Y hablando del concepto sexy, creo que es importante saber que, bueno, en la segunda generación hay unos grupos muy concretos que tienen éxito. Bueno, Girls' Generation Principal y Big Bang son los grupos que dominan la industria. Entonces, ¿qué pasa? Como Girls' Generation domina la industria, las empresas no saben qué hacer para que sus grupos tengan éxito. Es verdad que está 21, está Tiara, que son los grupos como más famosos de esa época, pero como que no consiguen llegarles como al nivel. Sí. Solo 21 es el grupo que tiene récords Sí. parecidos a ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas empiezan a quizá pasarse con el concepto sexy. Intentan llamar Mm, demasiado la atención del público y surgen grupos como Nine Muses, como Stellar, grupos que llevan demasiado poca ropa, que las coreografías son too much. Y bueno, ya sabemos un poco la historia de esos grupos que terminan mal, la mayoría. De hecho, Sera de Nine Muses ha hablado bastantes veces de esto. Entonces, quizá las tendencias de Estados Unidos, el concepto sexy de Estados Unidos, vamos a decir, porque
el concepto sexy, vamos a decir, oriental es Claro, diferente. sí, además el concepto sexy puede englobar muchas cosas. De hecho, luego en la última parte, no lo he dicho al principio, pero haremos un juego. Y en el sexy he puesto dos grupos que, bueno, grupos, una solista, pero tienen el concepto sexy de un extremo a otro. Puede ser sexy de lo más sofisticado hasta lo más estadounidense. Exactamente, es más sensual contra sexy Mm, más que nada. Entonces, como sí, que se pasa muchísimo. De hecho, hay un vídeo de un grupo que se llama Four Ladies, que es un grupo que se disolvió a las 2 canciones, creo. Que es que es too mm, much. O sea, no, o sea, muy mal, que no vuelvan este tipo de cosas. Mucha gente dice, ay, que vuelva el concepto sexy, pero ¿qué concepto sexy queremos que vuelva? claro, además, eso es un problema si seguimos debutando a niños y niñas. Exactamente, No, porque yo a veces pienso, por ejemplo, AOA, que dentro de lo que cabe sí, es bastante normal. Veo sí, las pero edades y pienso, mierda, ahora ese Chanmi era menor, ¿no? O si era Seol, menor, sé que era la más era pequeña. Seolhyun. Ah, Seolhyun era la Es más... que es del 96 y es debutada en el Ah, 2012. Es que claro, como la mayoría de idols han sido siempre mayores que yo, en esa época no le daba mm, importancia. Pero algún día pues, entrando en Wikidrama me ha asustado, en plan pensando, en esa época tenía 17 años esta persona. ¿Para qué mm, cojones? En plan, y me asustó un montón. Pero bueno, que eso yo creo que pienso que es lo más horrible de la segunda generación, en cuanto a conceptos y estética. El mm, concepto sexy. Y yo pienso que la segunda generación es bastante importante porque pienso que se define mucho el estilo de la estética mm. del K-pop. Porque yo Sí, pienso en que hasta general. ese momento era como pura experimentación, porque al final Corea no era conocida por su música. Entonces encuentran una fórmula y unas estéticas que funcionan, entonces pienso que esto se estabiliza ya en principios de la tercera generación, que es como este es el estilo del K-pop. Ahora, si quieres, hablemos de la Ah, tercera generación. sí. Bueno, algo que me parece curioso es que mi recuerdo de la tercera generación, aunque hay más variedad, sobre todo veo una gran diferencia entre chicos y chicas, porque en chicos pienso que se llevaba más lo urbano, el hip hop y todo este concepto más, incluso más oscuro, hay grupos más que, a ver, al final es normal, cuando empieza una generación sigue la tendencia un poco de la generación anterior. Sí. Entonces cogían un poco de ese concepto, mientras que en chicas sí que estaba muy de moda lo cute, lo que hemos dicho. Entonces me hace gracia lo de que pasaron del cute a otro concepto más occidental con 21 y demás. Pero al principio de tercera generación, en chicas al menos yo veo esa vuelta a lo cute y a un maquillaje de no maquillaje, de Exactamente. más estilo más natural. Sobre todo pienso en Gifrey. Sí, Jeffrey yo creo que es las que empiezan un poco el estándar por el año en el que son debutadas. Pienso que Sí, marcan mucho. 2014 creo, o más o menos. 2015. Sí, es que creo que el de 2000 2014 es Red Velvet. Pero Red Velvet es otro rollo. sí, en 2014 debutaron muchos. Entonces los confundo un poco. No sé si Gifren fue en 2014. Lo voy a buscar en un momento. Jeffrey es 2015. 2015, ¿no? Pero Vale. puede quizá que te confundas porque cuando las disolvieron, ¿vale? Se dice Sí. que el contrato comenzó en 2014, Ah, pero que tenían que debutar en originalmente en 2015. 2014, pero que terminaron debutando en 2015. Es Entonces, verdad, es verdad. y Twice también. Sí, ¿qué estaba diciendo? Sí, bueno, lo de que eso, en chicos sí que recuerdo maquillaje más oscuro, conceptos más urbanos, pero en chicas puede ser un poco lo que has dicho, se volvió a poner de moda. Además, Gifren pegó bastante fuerte ese concepto de chica de instituto, que muchos grupos de chicas lo utilizaron y bueno, ahí hubo una gran explosión del concepto cute y ese maquillaje o sea, no es no maquillaje porque al final todas están maquilladas, pero es como más sutil. Y bueno, en la forma de vestir también creo que podemos ver esa influencia de segunda generación, donde se llevaban, como he dicho, estilos más urbanos. Y bueno, en chicas se llevaba más los uniformes de estudiante, Mm.
los colores claros, como... Es que hablando de esto pienso en Gifren y pienso en esos videoclips donde los colores son súper saturados. Es En verdad. plan, en Me gustas tú, que Sí, sí. sale el agua que parece nuclear. Un poco radiactiva el agua. Es verdad, es Sí. verdad. En plan, colores como muy saturados, muy claros, supongo que para dar esa imagen de inocencia. Y ¿Verdad? bueno, con el tiempo sí que han ido surgiendo más, han ido diferentes cambios, surgiendo otros estilos. También se llevaba mucho combinar la ropa formal con lo casual, como hacían Winner. Ah, Winner. Aunque bueno, aunque estuviera de moda lo cute también, también con influencia de 21 vemos ese, cómo las chicas siguen ese concepto de gay crush y cómo aquí se vuelve como más, Popular. empieza ya el boom del gay crush que sigue hasta hoy en día. O sea, no Exactamente. ha desaparecido. De hecho, o sea, cambia la estética. O sea, si comparas 21 con Blackpink, que son realmente las que ponen de moda el concepto de girl crush, es totalmente Sí, diferente. Es lo mismo, pero diferente. Es sí, curioso. incluso el gay crush, no solo Blackpink, o de la tercera generación, lo comparas con el de ahora y no se parecen Y no nada se parecen tampoco en los nada. estilos. Y bueno, sí, también vemos que gracias a lo de Geek Crush, las chicas empiezan a tomar un rumbo estético más misterioso, ropa más oscura, también menos ropa, por Menos así ropa. decirlo. Sí, en plan menos ropa, en plan más sugerente, porque al final con lo concepto cute, Mm. ¿sabes? Somos chicas inocentes, aquí es en plan, te voy a pisar con mis tacones de aguja. Exactamente, exactamente. Es verdad. Iban más tapaditas con el concepto Sí, más cute, más. tapaditas y ahora menos ropa. Exactamente. Y bueno, mientras también que la segunda generación buscaba ese estilo futurista, en esta generación vemos un atrás en el tiempo en los estilos del 80-90, pero sin llegar a lo retro. Es verdad esto. Muy, O sea, hay algunos grupos que sí que hacen conceptos retro, por ejemplo, sí, Shiny, retro, pero en pero, general pero los trajes, es más una influencia en la moda, simplemente sin sí, llegar a un extremo de conceptual de esos años. sí, exacto. Y bueno, si quieres comentar algo más de la tercera generación. Realmente no lo sé, pero sí que es verdad que yo creo que el principio de la tercera siguen yendo muy uniformados los grupos, como en la segunda generación, que no lo he dicho, pero iban muy uniformados los grupos en general. O sea, a partir de la tercera generación pienso que cada miembro de cada grupo puede llegar a tener, sobre todo finales de tercera ya, empieza a tener como su propio estilo, porque antes era como, rollo, todos van igual, o muy Es verdad, parecidos. es verdad. No, no me había dado cuenta de eso, pero es verdad. Antes los grupos, sobre todo también incluso la principio de la tercera, todos iban iguales. Y ahora bueno, creo que al final de la tercera también ya se va variando eso, de que cada miembro va empezando a tomar su propio estilo. Sí, es lo que pienso. O sea, yo creo que es más Sí, mediano final tercera. Empiezan a mm, tener como su propio estilo, que es algo que está muy bien. Porque al final verdad. yo creo que te quita mucha identidad el hecho de Sí, ir igual que 8 personas otros en un grupo. compañeros, sí. Sí, yo en ese caso pienso sobre todo en Moonbyul, Mm, porque su estilo es totalmente distinto al de Huasa, por ejemplo. Entonces, al principio, tú comparas los primeros comebacks con los más por en medio o finales y te das cuenta de que Moonbyul al principio no está nada cómoda con ese estilo de ropa. Y luego, no. como cuando ya empieza a haber ese cambio, es cuando la ves más, destaca más. Claro, porque o Mm, sea, al final al querer seguir el concepto, al claro. final se come la personalidad de los miembros. Una cosa que sí que hacían era, y supongo que por eso mismo, era combinar el ir en traje con, con ese otro concepto más femenino. Sí. Que esto es otra cosa que quiero comentar, que los trajes en mujeres, Mm. ahora es muy habitual verlo, pero creo que empezaron por esta época. Yo O tengo en la que decir segunda. que no, porque o sea, incluso en la ¿No? primera,
La primera también. El concepto de llevar traje es Sí, habitual. El grupo de SES, hay un comeback en concreto que ahora no me acuerdo del nombre, que llevan traje que es muy icónico. En segunda generación hay como un montón de comebacks con este tipo de... Bueno, quizá más que comebacks yo te diría que stage especiales. a stages especiales, En la sí. segunda, en que pienso que a partir de la tercera sí que se empieza a utilizar más, Es que, ¿sabes pero qué pasa? Que al principio de tercera yo tengo el recuerdo de que no estaba tan bien visto que las mujeres llevaban traje. claro, yo pienso que es porque cambió como radicalmente el concepto a cute. Entonces Sí, se dejó de utilizar durante cierto periodo de tiempo porque al final no era la imagen que querían dar. claro. Entonces yo creo que con el tiempo, tercera generación, cuarta generación, al ser algo más girl crush, aunque no sean el grupo girl crush de por sí, te da una imagen más empoderado, más fuerte, que si tú no piensas en un grupo cute con traje, ¿sabes? Sí, pero es Es curioso difícil. cómo empezaras de la primera generación a conceptos más que, bueno, ahora ya se ven, pero al principio de la tercera era como, no, no puedes hacer esto, Es, tiene que ser todo cute. es que al principio de la tercera generación, yo es que me traumaticé cuando llegó la tercera generación porque yo empecé pues a finales de la segunda, porque de repente como que todo era muy estricto y era como muy monótono. Sí, es extraño porque es como volver atrás, no sé, Fue por eso me ha... como... A mí yo tengo muy mal recuerdo de empezar y odiar a todos los grupos. No lo sé, o sea, era como muy raro. Y ahora pensándolo bien, es que quizá como la segunda generación marcó como una estética, como que querían seguir una estética, la moda esa concreta querían seguirla siempre, entonces creó como cosas un poco raras. Sí, no sé, ahí hubo algo raro, en plan, ¿por qué no, por qué pones tantas pegas a algo que ya se hacía? No sé. Exactamente, y que sabes que puede tener éxito, pero bueno, al final tampoco sé la gente de marketing, la gente que busca las tendencias dentro de las empresas de K-pop, exactamente cómo lo hacen, entonces bueno, sería interesante investigar sobre esto. Sí, la verdad, porque al final el concepto cute realmente, seamos sinceros, intenta englobar al público coreano. Coreano y masculino. Y, sí, exacto. Es, Pero es, en es, plan, es bastante turbio esto, porque, bueno, en general yo creo que cualquier concepto en chicas busque la aprobación masculina. Sí que es verdad que yo eso siempre. cuando tuve que buscar el concepto girl crush, que no es un estilo que esté muy definido en palabras, que siento que el concepto de girl crush empezó para las chicas, ¿no? Para que las chicas se sintieran más Sí. identificadas, que no sintieran... Por ejemplo, en la segunda generación era muy frecuente escuchar... Yo conocí pues a varias gente que le gustaba el K-pop en esa época y todos decían, ay, es que no me gusta... Girls' Generation, no me gusta Cara, no me gustan estos grupos porque el concepto no me llama la atención, es demasiado femenino. Entonces, Mm, siento que el Girl Crush quiso atraer más al público femenino al principio, sí. pero con el tiempo, como se ha hecho tendencia, al final ya no busca esa como aceptación. ¿Tú crees? Y al final es lo de siempre. Es lo de siempre. Al final es que, ¿sabes qué pasa? Mm, Eso es ya una reflexión. Al final, la mayoría de contenidos populares, en general series, mm, música, todo lo que sea, lo que es popular es lo que está, el público objetivo es el público masculino. mm. Todo lo que es Lo femenino cual, tiende a infravalorarse, a no... lo cual es gracioso porque el K-pop en Occidente, el público es femenino. Exactamente. Es como muy contradictorio, ¿sabes? Hay como una diferencia muy clara entre Occidente y ahí. Sí, Asia. Mm, eso es cierto, sí. Es verdad. Y sí, el Guild Crash al final empezó por eso, para que las mujeres se pudieran sentir identificadas, porque eso es otro tema de que en Corea, como he dicho aquí, en general el público del K-pop es mujeres Mm. predominante, eh, que eso lo que hace es que haya más mujeres aún fan del K-pop y menos hombres. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Pero sí que en Corea es muy... Si eres chico, te gustan los grupos de chicas, si eres chica, o al menos antes. En esta época, todavía no hemos pasado a la cuarta generación, pero en esta época era muy así, y si eres chica, te tienen que gustar los grupos de chicos. Porque yo me acuerdo
un directo de Mamamoo, estaré hablando de 2016, en el que una chica coreana comentaba que sus compañeras de clase se reían de ella porque les gustaba Mamamoo, porque era fan, porque decían, eres chica, ¿cómo que te gusta un grupo de chicas? ¿Sabes? Wow, eso es Mm, horrible. De hecho, bueno, el K-pop en Corea cada vez tiene menos fama y en general no es sí, algo que esté bien visto por la sociedad. Es algo muy fanboy, fangirl y en general es algo que está mal visto. Y sí, es verdad que hay o sea, hay como, Mamamoo, por ejemplo, Mamamoo, ahora, o sea, por ejemplo, Mamamoo y Girls' Generation y Gfriend, si no me equivoco, no, Gfriend no. no, Gifren es Hay, público masculino. hay otro grupo que Sí, me estoy olvidando de él, que también tenía muchos fans chicas, pero sobre todo ocurre con el tiempo. Rollo que los grupos de chicas empiezan a tener al principio muchos fans masculinos, pero hay algunos en concreto que terminan teniendo más fans chicas, que por ejemplo es el caso de Girls' Generation, que tienen bastantes más fans chicas que en Corea. sí. Pero sí que es verdad que Mamamoo, yo creo que Mamamoo desde el principio yo eran pienso todos que chicos. desde el principio, no sé cómo lo hicieron, en plan, Creo que es por la letra por de la las letra. canciones. Porque yo lo que leí es que desde el principio, a los hombres coreanos no les gustaba Mamamoo, porque sus letras, no sé si has escuchado AU, que es He una de las escuchado. canciones. La canción básicamente va de echar mierda a los hombres. Mm, Entonces, o sea, la letra. Entonces a los hombres asiáticos, sobre todo, no les gusta que le digan que hacen mal. exactamente, se ofende muchísimo. Sí, entonces Mamamoo desde el principio lo tacharon como, oh, es un grupo feminista, no sé qué, ¿sabes? Claro, y por eso Entonces, mismo mm, no tuvieron éxito entre los chicos desde el principio. claro, y eso hizo también el hecho de que escribieran muchas canciones ellas mismas, porque al final, cuando tú escribes canciones, escribes según tu experiencia. Entonces, muchas canciones de Mamamoo, la letra es un poco eso, no echar mierda a los hombres tal cual, pero un poco sí. Un poco quejarse de lo que hacen mal los hombres. Está súper bien Mm, porque no es algo que se haya visto mucho en anterior a ellas. Porque bueno, ya sabemos que los idols de K-pop en general no escribían, no tenían esa libertad. Entonces que unas chicas tuviesen la libertad sobre todo sí. es muy importante. Y bueno, y casi que mejor que no tengan el público masculino coreano. Yo, o sea, es un público que no me gustaría tener para nada. Sí, y lo que has dicho que con el tiempo han ido aumentando los fans, las fans femeninas, yo pienso sobre todo en Twice o grupos así que al principio eran todo hombres Hostia, y con sí. el tiempo sí que, sabes que, no sé si la gente lo sabe, pero suelen sacar, no sé si cada año, como un estándar en Corea de los fans de los grupos más famosos, los fans que tienen, según, Mm. 50% hombres, 60, ¿sabes? Y Twice ahora está muy igualado hombres y mujeres. Sé que antes no era así, No, porque para nada, solo claro. con ver un stage, yo flipé la primera vez que vi un stage de Twice, porque acostumbrada a Mamamoo fue como, hostia, son esos gritos? Son hombres. Qué Sí, raro. yo también vi un stage de Gifrian, no me acuerdo cuál el otro día, y rollo, estaba yo muy asustada. En plan, también es verdad que yo, por ejemplo, cuando Girls' Generation tenía muchos fans chicos, es que realmente, por ejemplo, cuando voy a sus stage, tampoco lo noto mucho. En plan, sé que existían, pero tampoco gritan mucho. En plan, Sí, rollo, se oyen más las chicas. Pero me impactó mucho, pensé, ¡ay, qué susto! O sea, me encanta el stage, pero me estoy asustando. sí, sí, si no estás acostumbrada, es un choque bastante fuerte. Y lo de ir al ejército. Uff, me da bastante mal rollo. Da mucha pena que Mm, expongan a gente tan joven a sí, señores, ¿vale? Porque hay gente que dice, ay, no pasa nada. Y de hecho, mira, te voy a contar algo, que creo que no lo he mm, dicho, pero en el Primavera Sound de Red Velvet, ¿vale? Nos acoplamos a un chico que era rollo de mi edad o así. Y sí, me acuerdo que se ve que había ido a varios conciertos de K-pop y él era consciente de que al ser un chico
podía llegar a darles mal rollo a Mm, las hay dos chicas y entonces él sí. decía, yo soy consciente que no puedo hacer tal cosa, tal otra, ¿sabes? Porque Curioso. y me pareció como súper interesante que sea consciente. También es verdad que no era coreano, claro. Pero me Mm, pareció como muy bueno de su parte que sea consciente de esto. Me pareció guay. sí. Además, ¿sabes qué pasa? Que en Occidente estamos acostumbrados a algo distinto, porque allí en Corea está todo muy, desde que eres pequeño, muy sesgado entre hombres y mujeres. Aquí también, pero no al extremo que lo llevan allí. O sea, habrá gente que diga, bueno, aquí también se divide mucho, los niños juegan con los niños y las niñas tal, pero no, allí es raro, ahí puedes contar con, en plan, en un mismo grupo puedes contar con los dedos de una mano quienes han ido a un colegio o instituto mixto. Es que, por ejemplo, ¿sabes que hay como un vídeo de Shiny, de Taemin, que dice es que los chicos, las chicas no pueden ser amigos? Y yo al principio cuando lo escuché pensé, madre mía, Taemin cancelado aquí. Pero después No, pero lo estuve pensando y pensé, claro, es que es coreano, ¿sabes? En plan, sí, sí, los está coreanos, está súper como... Es raro que un chico y una chica puedan ser solo amigos, ¿no? Es cuando Ki le dice que es que bueno, que se baña con té y tal, pero... Y claro, cuando dijo eso, Ki también me pensé, wow, o sea, ¿qué nivel de confianza debes tener con alguien del otro sexo para bañarte con él? O sea, me pareció como súper... O sea, los dos extremos, en plan, uy, no podemos ser amigos, y el otro, en plan, o sea, yo como persona occidental te digo que yo no podría hacer sí. eso, ¿sabes? En plan, no lo podía Es que, hacer. ¿sabes? Ahí se mezclan dos conceptos muy distintos de cultura coreana y es que allí, porque luego muchos de entre el mismo miembros dicen que se duchan juntos y claro, la gente es como que se duchan juntos nosotros, la gente nosotros, pero allí en Corea y en Japón es muy normal. Supongo que es un poco por los onsen Es por y los por todos 11. estos balnearios que al final es como, bueno, estás acostumbrado a desnudarte con gente de tu mismo género. Entonces yo creo que tienen, es que Corea es muy, esto da para otro capítulo porque Corea la cultura es muy de extremos de Exactamente. hacer mucho contacto físico y emocional con gente de tu mismo género y no poder ni siquiera mantener la mirada o hablar normal con una persona del género opuesto. Sin que la gente lo malinterprete, claro, porque Sí, ahí, sí. si eres un chico y eres muy amigo de una chica, la única Mm, explicación que puede tener es que seas su pareja o que le gustes. No, para ellos el concepto de amistad no existe. sí. Pero incluso no solo por ese tema, sino porque al estar, sobre todo en los idols, ves mucho idols femeninas que se ponen nerviosas a hablar con chicos, que también puede ser por eso, pero sí que creo que al haber sesgado tanto, Mm. separado tanto, no saben comunicarse con gente del género contrario. Es una explicación súper lógica, porque claro, si siempre estás con chicas y los chicos se les educa de otra forma y no tienes contacto Sí, con ellos, entonces la comunicación puede ser muy difícil, sobre todo porque se los cría de manera mucho más diferente que aquí. sí. Y bueno, nos estamos yendo mucho Sí, del no, tema, como estamos siempre. aquí muy intensas con esto. No sé cómo hemos acabado sobre por qué los idols se Pues bañan juntos, ha sido por pero lo bueno, del Girl Crush. El Girl Crush ha llegado a esta conversación. en fin, vamos con la cuarta generación. Y bueno, si por algo se destaca esta generación es por ya la globalización que ha conseguido ya la tercera generación, bueno, sí, llevar el K-pop a Occidente. Aquí ya entramos de lleno a, vale, tenemos que pensar también para el público de Estados Unidos, para el público europeo, para el público occidental, sobre todo de Estados Unidos, Sí, porque aunque siempre haya habido influencia de Estados Unidos, aquí creo que la influencia se lleva más fuerte todavía porque hay una respuesta de Estados Unidos. exactamente. Gracias Mm, a grupos como BTS y Blackpink, aquí sí que llegan a tener éxito, que es lo que no consiguió la segunda generación. Entonces, ahora mm, sí que tienen que contentarlos de verdad. Y Estados Unidos claro, principalmente, porque, o sea, ahora mismo está cambiando la cosa, políticamente y socialmente hablando, pero Estados Unidos es como la referencia en todo. Entonces, claro, es la referencia que ellos escogen para contentar al público. sí, además, bueno, esto ya es tema político, Corea siempre ha estado muy detrás de Estados Unidos
por cosas que pasaron, cosas que hizo Estados Unidos, como siempre, bueno, eso se puede estar quieto, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Y sí, aquí ya, incluso en el momento antes de debutar, aunque antes sí que eso, intentaban contentar al público occidental, que les hicieran caso, pero creo que era más vale, hemos intentado esto, no nos hacen caso, bueno, volvamos a contentar al público oriental. Pero aquí ya vale, desde el momento antes de debutar hay que decir, vale, este grupo queremos que sea, que tenga peso en Estados Unidos, venga. Además, se puede ver por los 300 tours a Estados Unidos que hace cada grupo. Sí, eso es algo que también da para otro capítulo, Sí. porque, o sea, no existen más sitios en el mundo, incluso Asia, hay grupos que le ignoran. No voy a decir Sí. qué grupo es, pero... No, no, pero sí. De hecho, no solo ese grupo que sé cuál dices, pero también estoy notando los demás grupos están haciendo menos tours asiáticos, están abandonando sobre todo el panorama Japón, que Japón, era como lo de muy Japón... importante. Es que Japón... Ahora han dicho, Es que, o sea, lo que están haciendo con Japón se van a arrepentir con los años. Yo solo lo digo. sí, porque ahora bueno, todo el mundo lo sabe, Japón ha sido siempre como uno de los grandes Mercado. donde se enfocaban, sí, donde se enfocaban todos los grupos de idols. Y ahora es Estados Unidos, han cambiado a hacer discos, álbumes en japonés por hacerlos en inglés. Sí. Y se van a llevar una hostia con el tiempo, por haberle cerrado la puerta y estar ignorando a Japón. Es que Eso es Japón lo que no se puede creo, sí. ignorar porque es un mercado que da muchísimo dinero. O sea, quizá no Mm, tienen la exposición. Claro, lo que quiere el K-pop actualmente es exposición, vamos a decir mundial, porque hay gente que se piensa que la exposición mundial quiere decir Occidente. Entonces, claro, si mm, cierras la puerta a Japón, que es el segundo mercado más grande musicalmente sí. hablando, después de Estados Unidos, mm, y claro, al final Occidente yo pienso que no está como preparado. O sea, aunque esté de moda, no están preparados para eso. No, No. además con el tiempo eso se va a acabar. Sí. Al menos en Estados Unidos, porque Estados Unidos también van mucho por modas. Mm. Eh, y al final, pues se van a llevar la hostia. Pero sí. Entonces, los estilos de vestir ya no solo intentan contentar a ese público coreano, algo que sí que pasaba en las eras anteriores, como hemos dicho, el concepto cute es puramente para coreanos, así que pasan a intentar contentar sobre todo a Estados Unidos. También algo que se destaca en la moda es el uso de marcas famosas para los envíos, para los stage. Aquí ya se lleva todo al extremo más capitalista posible. Y es horrible esto, porque de Mm, hecho se han hecho estudios últimamente en Corea diciendo que los adolescentes quieren comprarse cosas de marcas. En ese sentido quiero decir que extraño la segunda generación, porque aunque 21 mm, empezó con esto, tengo que decir que extraño ese momento, o sea, muy a principios de la segunda generación, los idols, como el K-pop no era como algo súper famoso, rollo sí. promocionaban la zapatería del barrio X. Entonces hay fotos, sobre todo de Girls' Generation Tiara, que están rollo promocionando zapatos, pero en vez de, no sé, el photoshoot, ahí con los zapatos, no, es ellas con Mm, los zapatos aquí, en plan, comprar. súper cutre. Muy cutre, Sí. pero como que la gente joven estaba más como segura en ese sentido, no tener que arruinarte para estar en Mm. tendencia. Esto es algo que deberían fomentar más, dejarse grandes marcas y ir a por la zapatería del pueblo. Y sobre todo porque los grupos, rollo, no sé, New Jeans, todas estas cosas, que el Sí. público objetivo siento que son más adolescentes. Creo que no deberían gente tan joven ser embajadores de Louis Vuitton, de Sí. Chanel. O sea, que un Blackpink lo sea, digo, bueno, porque ahora ya tienen Vale. cierta edad y los fans tienen cierta edad, vamos a decir. Pero un grupo así, yo pienso que está haciendo mucho daño. Sobre todo porque en Corea también son muy de apariencias. Y Sí, ahí, seguir y modas. de modas. Y ahí, si todo el mundo se compra un bolso de Gucci, se lo va a comprar todo el mundo. Entonces, es muy malo esto. Sí, y bueno, y todo esto ya lo sabemos por todos los idols que son embajadores de una marca, y esto creo que causa lo que tú has dicho, porque al final, si tienes a esa chiquilla de 15 16 años que es súper fan, digo 15 16 años, también puede pasar con gente de 30 pero menos se supone, pero tienes a esa chiquilla que dice, oh, es que
X Idols es embajador de esta marca, me voy a comprar los zapatos de, ¿sabes? O han promocionado este móvil y bueno, todo esto hace que la moda de esta generación aunque bueno, ahora mismo digo esta generación, pero ahora mismo se supone que estamos ya entrando en la quinta. Estamos en la quinta, de hecho, grupos como Sí, Chiker, New como... Jeans, New Jeans se supone que aún son cuarta, porque son debutadas el año sí, pasado. Pero se es que supone yo digo, que de chicas de la quinta no debe haber muchos, pero creo que empezó mm, con Zero Base One, esos que han salido de Waste Planet. Dicen que a partir de ahí ha empezado. Pero yo creo que ha empezado antes. Eso es un debate concreto, sí, pero yo creo que la cuarta generación, mm, Les Seraphim New Jeans, es diferente a G-Idol. Mm, no, no, sí, eso seguro. Sí, eso es otro tema. mm. Y bueno, toda la tendencia de esa cuarta generación están ligadas a las tendencias occidentales. Con occidentales me refiero a Estados Unidos, porque es lo único que ven como occidental. Bueno, lo cute ha prácticamente desaparecido por completo. Totalmente. Hay, sí, en plan, puedes encontrar alguno, pero entre los famosos, desde luego no. Y el Greek Crash, como he dicho, es lo mayoritario. En plan, todavía no sé hasta cuándo va a seguir esta tendencia. Yo creo que va a seguir. O sea, yo pienso que en la cuarta generación, o sea, la cuarta, finales de la cuarta, empiezan a haber grupos que empiezan a tener como un estilo más propio. Me ven en la cabeza rollo Purple Kiss, Billy. Sí, Siento que tienen como un estilo muy concreto, sí, que no pero, está el típico Gear Crash que conocíamos antes. pero siento que debido a Blackpink, al éxito que ha tenido Blackpink y tal, siento que esto no va a desaparecer así como así. Porque Mm. pienso que está muy implementado y es lo que gusta tanto a chicos como a chicos. A mí el Galcash cada vez que día me gusta menos, pero sí, sigue siendo la tendencia, definitivamente. Sí, yo creo que más que desaparecer, se va a ir, como tú has dicho, hay grupos ahora que no siguen tanto las tendencias geekras de antes. Creo que se va a como fragmentar en diferentes estilos totalmente nuevos. Y bueno, entonces los estilos de chicas de esta generación están asociados a ese concepto, sobre todo más atrevidos, menos ropa, como he dicho antes. Menos ropa. Últimamente se llevan como Y muy faldas muy cortas y llevan como pantalones sí, debajo que siempre, sí, los pantalones de que abajo. siempre se ha llevado, pero ahora como que son más cortas aún, ¿sabes? En plan, y a mí eso es algo que me choca mucho. Sí, los pantalones esos que llevan debajo, antes podías no saberlo porque apenas podías Mm. verlos, pero al menos aún en caso de accidente o los pasos que son coreografías que son en el suelo, cosas así, pero ahora siempre los ves. Sí, porque además llevan como los de ciclista también. O sea, llevan una falda Sí, que demasiado corta, pues llevan los pantalones de ciclista y en plan es como muy, muy mm. tendencia de Estados Unidos también, porque de por sí en Corea no llevarían una falda tan corta. ¿Crees que por eso los coreanos se han ido desvinculando, han dejado de gustar tanto el K-pop? Realmente yo pienso que hay una cosa muy importante en esto Mm. y es que la segunda, o sea, la primera y la segunda generación tuvieron mucho éxito, sobre todo la segunda, porque los idols aparecían en programas normales de televisión. Ah, sí, Entonces, y ahora aparecen con el youtuber estadounidense. el Weverse, iba a decir Life, pero ya no existe, pero ahora con el Weverse y, o sea, como que el K-pop se ha vuelto algo como muy de fans porque ya no aparecen como en el público general y por eso tenemos a grupos como Shiny Gold Generation que siguen estando en el super top de ranking de marcas porque siguen haciendo anuncios, porque aparecen en dramas, porque Sí, como que es el día a día de la gente. En cambio, los grupos de la cuarta generación, tú le preguntas a un coreano, ¿quién son Stray Kids? De hecho, he visto entrevistas por YouTube y no saben quién son. O sea, y claro, Stray Kids, que es un grupo que todo el mundo que conozco le gustan. En plan, en Corea no los mm, conocen. A ver, sí que los conocen, gracias a pero no pero, está. o sea, sobre todo los de chicos, porque los de chicas sí que tienen éxito como general. Pero bueno, esto. Creo que es porque la música de chicas suena mucho. Mm. Porque siempre en los charts de estos coreanos es todo canciones de chicas. Sí, los chicos de la cuarta generación, o sea, han tenido impacto, sí, pero no. En plan, en Corea como no han pegado lo Sí. suficiente. O sea, han pegado, sí, porque hay grupos muy buenos. Mm. Pero no tienen ese que los quiera el público general. Esto es que da para otro Da tema, para otro tema. cómo ha cambiado la sociedad coreana Ha respecto al cambiado K-pop. mucho. Tenemos otro capítulo ahí. Y bueno, en chicos se llevan los conceptos fuertes y urbanos otra vez, pero
con un estilo más, ¿cómo decirlo? Como que antes esos conceptos urbanos podían ir con complementos un poco cuestionables y sobre todo marcas muy famosas, eso todo, ya no solo los envíos, todo, envíos, stage, incluso cuando van en plan, sí, mi ropa casual, todo es marca. Sí, yo me acuerdo en la segunda generación la ropa de marca la veías en el aeropuerto. Las marcas lo solían Mm, promocionar. O sea, la ropa que llevaban ellos o ellas en el aeropuerto. Pero lo sí, que es de por sí de normal en otras cosas, lo veías en 21 y en Big Bang, pues no lo veías en los demás grupos. Era como llevaban mm, otro tipo de ropa. Ha habido un cambio. A mí es algo que me impacta muchísimo esto. sí, sí, en plan, se está notando más esa influencia capitalista, cómo ha ido el mercado estadounidense a meter las zarpas. Y bueno, Exactamente. eso se nota también musicalmente en la cantidad de compositores cada vez más estadounidenses que están, ¿sabes?, componiendo y escribiendo canciones para K-pop. Sí, porque antes, o sea, ocurría sí y no. O sea, el K-pop siempre ha Sí, tenido ocurría. compositores, pero creo que cada vez más, porque es que de hecho vi una entrevista de la chica que compuso Mr. Mister de Girl Nation, que Sí, eso fue en 2014. La canción se compuso en 2012 por ahí. Y explica que ella la invitan a un bootcamp de la SM y no habían prácticamente gente internacional en esa época. Entonces ahora ha cambiado como mucho. Y de hecho hay compositores que los conocemos en general que hacen vídeos y que sabemos quién son. Antes esto no era tan frecuente. claro, a ver, siempre ha habido compositores estadounidenses, sobre todo en grupos grandes y compañías grandes, pero yo hablo incluso en pequeños grupos. Se va notando más aún esa influencia. Y bueno, últimamente también estamos notando ese resurgimiento de la famosa moda de los 2000, aunque ya no solo en el K-pop, sino en nuestra vida misma, que también creo que es algo occidentalizado, pero creo que se ve ese reflejo de nostalgia en la moda, como utilizar conjuntos de modas anteriores, sobre todo también no solo en ropa, en complementos, como las carcasas estas de móviles. En Corea está súper de moda las carcasas con móviles antiguos de Nokia y cosas Sí, así. rollo de BlackBerry. Bueno, BlackBerry quizás es Sí, demasiado nuevo, pero sí de móviles de tapa sí, y este tipo de de cosas. botones. Incluso Mm, cuando fui a ver a JYP en Barcelona, me acuerdo que había una coreana con una cámara antigua, en plan grabando, y en plan, ¿cómo? Me parece como raro. En plan, no sé, el móvil quizá graba mejor, ¿no? sí, y bueno, quería hacerte una pregunta y es, de la tercera y la cuarta generación, ¿qué grupos dirías, como has mencionado en la primera y la segunda, grupos que han impactado, que han influenciado la moda de esa generación, de los siguientes grupos que vendrían? ¿Dirías que, en plan, se te ocurre alguna, la tercera y la cuarta generación, que digas, buah, este ha influido un montón en este concepto y todos lo están copiando? Supongo que algunos lo hemos mencionado ya. Sí, a ver, yo creo que en la tercera generación, al principio, creo que es muy importante grupos como Gfriend y Twice Sí, en la continuidad del concepto cute, pero después Blackpink yo creo que lo monopoliza mucho. Es lo mismo, iba a decir que es lo mismo que Girls' Generation en la segunda generación, pero no del todo, porque Girls' Generation como que no tienen un concepto fijo. Pero Blackpink sí que determina una estética muy concreta. sí. Y de esa estética se está saliendo poco a poco, porque ahora mismo está de moda, pues, la moda de los 2000, y ellas cuando empezaron estaba más de moda, rollo, en 2016 estaba resurgiendo un poco cosas de los 70-80, pero modernizado y con cosas Sí. nuevas. Entonces, Blackpink es un grupo que ha hecho muchísimo, o sea, no solo en estilo de ropa y en estilo de conceptos, sino también en el tema de las marcas, creo que son como el gran referente. Mm, Entonces, creo que está claro, muy monopolizado. Y en sí. chicos me está costando pensar en quién, porque creo que no hay Ah, ninguno. claro, no tiene por qué haber de chicas y de chicos, puede ser uno influenciar a todos. ¿Y de la cuarta o de ahora crees que hay alguno que dices, este puede que influencia a los demás? New Jeans.
Mm, New Jeans es que está cambiando, o sea, está cambiando lo que es la moda, porque, o sea, aparte de poner de moda el tema de los 2000, está volviendo tema maquillaje natural, entre comillas, porque... sí, eso también me he dado cuenta de New Jeans. Pero también hay un grupo que la gente se suele olvidar de él cuando hablamos de tendencias de la cuarta generación. O sea, la gente dice New Jeans están popularizando en los 2000, pero nos olvidamos de Espa, que son debutadas antes. Y Sí, los 2000 tiene dos partes, algo más natural y casual, y pues tiene un concepto más futurista, rollo sí, lo de los 2000 en plan más entrando al futuro. sí, Más como Espa. 2000, pero tirando al futuro. Sí, es verdad, Es eso también Spa es y la verdad. gente se suele olvidar bastante de ellas y creo que es importante porque hay mucho, ahora están volviendo cosas muy de este tipo, rollo, bueno, se suele ver en la SM porque la SM es como que marca mucha tendencia. Futurista. Sí, entonces yo creo que lo que pasa es que ahora mismo creo que New Jeans Mm, está monopolizando como la tendencia. En plan, algo más casual, sí, pero no, porque claro, vuelven tendencias de los 90 y 2000, pero no vuelven en plan sencillas, vuelven sí, tal con cual. las marcas, vuelven como todo mucho más pulido. Y de chicos, un grupo que creo que va a impactar bastante son los Mm, Zero Base One, que se ve que tienen mm, muchísimos fans. Y yo pienso que van a marcar mucho. Lo que pasa es que tampoco puedo verlo mucho porque han debutado hace relativamente poco, pero yo pienso que... Y también algo que me parece interesante es que, ¿sabes que la gente se reía mucho de Expo y los avatares, ¿no? sí, pero ahora hay grupos que están usándolo cada vez Y más. de hecho hay un grupo que se llama Plave, ¿vale? Que son chicos virtuales, ¿vale? Solo Sí, virtuales. Y tienen un montón de streams. Tienen muchísimos. en serio, no lo había Sí, visto. pero me leí una entrevista de ellos y el productor que hay detrás es que no me acuerdo de su nombre. Es un productor de Heidi. En plan, entonces, la gente que, o sea, que nos reíamos todos, porque yo también. O sea, esto de los avatares como que tiene mucho futuro y creo que es importante saber que... No, sí, es verdad, también lo creo. También una cosa que ha influenciado, ya que estamos hablando de aespa, no tiene nada que ver con la moda, pero aespa ha influido mucho en la forma de grabar, al grabar las coreografías de los envis. Hmm. Como aespa debutó cuando estaba la pandemia, jugaba mucho con el juego de cámara, a ver, para escenificar el típico, ese zoom de cuando hacen Black Mamba, Sí. y también lo repiten mucho, juegan mucho con ese juego de cámara que luego en conciertos en vivo vimos que no quedaba tan bien, pero sí que me fijé que muchos otros grupos en Envis, en Performance, Stage, usan ese mismo juego. Sí, me he dado cuenta, porque antes Que estaba va eso. viendo un stage de aquí y me he dado Mm, cuenta que ha cambiado mucho la manera de grabar. O sea, antes también algunas cosas de estas se hacían puntualmente en algunas canciones, pero ahora sí que es verdad que, claro, como hubo una época donde la gente no podía ir a conciertos ni nada, sí, entonces eso ha se cambiado. buscó una manera de grabar para los conciertos online y todo esto, entonces pienso que sí, que es muy interesante esto. No me lo había Mm. planteado. Se veía algo raro, pero no sabía el qué. Pero ahora sí. Y bueno, para acabar ya este tema, hemos preparado un juego en el que simplemente bueno, se tiene que escoger uno de estos grupos en que tienen conceptos similar. Hemos dividido conceptos y hemos puesto grupos que están dentro de ese concepto y tenemos que elegir un concepto de cada entre esos dos grupos. Sí, lo hemos dividido por conceptos porque hay algunos que quizá han cambiado de concepto con el tiempo, pero Mm, es más sí, escoger el concepto por lo que llevaban que le sí. llevaban en esa época o por lo que son más conocidos. Empezamos. Lo podemos hacer ambas. Vale, en el cute, a Pink y Cara. ¿Tú qué elegirías? En concepto cute, claro, porque, o sea, mi respuesta Claro. varía mucho en el concepto, pero yo escogería como concepto cute A-Pink porque creo que tienen canciones muy icónicas y sus looks son muy como Mm. destacados. El de cara cute, o sea, cara me gusta más otros conceptos que han hecho, entonces yo escogería A-Pink. Aquí no vamos a ver en música, simplemente en concepto. En concepto. Porque si no, en No, algunos yo cambiaría totalmente mi sí, sí, respuesta. sí. Pero aquí también elegiría Pink.
Porque Karat no he escuchado tanto, he visto algún vídeo y tal, pero a Pink creo que sí que marcó bastante tendencia en lo cute de esa época y tirando también para la tercera. Sí, 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 sí. Vale, Twice y Oh My Girl Es que son aquí grupos muy distintos. este es complicado, ¿eh? ¿Tú qué Yo tengo escogerías? claro mi respuesta. Va, dilo tú. Yo elegí a Twice, pero simplemente porque a mí personalmente me gusta más ese estilo cute que llevaron que el de Oh My Girl. Me gusta mucho Oh My Girl, pero su concepto cute tampoco me... En plan, esto es ya cuestión de gustos, me gustó más Twice. Vale, yo tengo que decir que Twice son como súper referentes en What is Cute. Eso es algo indiscutible. Es Mm, decir, marcaron una época súper icónica. Pero tengo que sí, decir que quizá por mis gustos en lo personal, creo que me gusta más Oh My Girl, el tipo de concepto que me viene a la cabeza Closer o este tipo mm, de... of course, me encanta. Closer es Sí, brutal. Y yo pienso que es más mi estilo, ¿sabes? Porque siento que el de Twice no es... O sea, no, a mí personalmente sí, no me entusiasma, pero reconozco que es muy diferente. sí. Twice me da la impresión de que era como más, no divertido, pero en plan más, me da más vibes de, hey, está animado, más, además eran grupos, es un grupo, no sé hablar, grupo muy grande de chicas, entonces sus videoclips eran como muy, más dinámicos. Sí, en cambio, Oh My God creo que eran más elegantes o como más... Bueno, Omega tenían videoclips muy raros, ¿eh? Y siempre Sí, es verdad, han tenido cosas muy tienen raras. vídeos raros, o sea, sí. Pero creo que el concepto general de Sí, ellas me da que era más, que es como más soft, mm, vamos a decir. El de Toy es como sí, más más soft. divertido, más Sí, exacto. El siguiente, Orange Orange Caramel Caramel. y Sí, Cosmic Girls Chocomi. yo me quedo con Chocomel, me encanta. Yo tengo que decir que Orange Caramel porque Ya, es que no sé cómo decirlo, pero Orange Caramel creo que hicieron algo en plan sí, que impresionante con sus cambió, conceptos, sí. muy randoms, unas estéticas súper extremas de la segunda generación. Mm. Y a mí personalmente me encanta. Y de hecho, no sé si lo sabes, pero una miembro de Orange Caramel acusó a la empresa de. ¿En qué empresa está en Cosmic Girls? Acusó a la empresa de plagiarlas y para mí no. Ah, en serio. Sí, y de hecho, a ver, A se ver, parecen, pero no, ¿sabes? no, yo no lo llamaría plagio, en plan, es No sé. claramente influencia, pero lo llevan a un estilo distinto. En Sí, no, plan, lo llevan a su propio estilo. sí, exactamente, no es lo mismo. O sea, ahora es que cada son más como random, ¿sabes? Las otras Sí, no son tan random, vamos a decir. sí, Chocome decir que la primera no me gustó, pero la que sacaron hace no mucho, de hecho. De esta con su, como Magic Gears, Así me es encanta muy, ese a videoclip. mí me encanta, o sea, es muy guay. Vale, luego tenemos concepto cute de chicas de instituto con Gifren y Weekly. Aquí es como dos conceptos muy distintos y de hecho épocas muy distintas, pero siguen siendo chicas de instituto. Sí, bueno, yo tengo mi respuesta súper Mm, clara. Gifrian, sí, porque no Gifren. sé, es que Gifrian, no sé, o sea, su concepto, tenían cero presupuesto, pero no se conseguían que fuese fantástico, o sea, no sé cómo explicarlo, pero era maravilloso, maravilloso. Sí. O sea, yo aquí, por mi gusto personal, sería Weekly, porque me gusta más su estilo, porque Gifren, en plan, me encanta Gifren, musicalmente son uno de mis grupos favoritos, pero sí que es verdad que la gran influencia que tuvo es en Dale, entonces ahí estoy en plan, está ser objetiva contra mis gustos personales. Es complicado porque al final es eso. Hay grupos que son muy icónicos, pero por gustos personales como prefiero este que este, pero no es que tenga nada malo, simplemente es como es nuestro gusto. No, es simplemente porque Gifren lo veo más, al ser más uniforme, llevar uniforme de chicas, tal, lo veo como chicas de instituto conservado, no, Concertado. concertado, no sabía la palabra. Es verdad. Sí, o privado, y mientras que Weekly es colegio público, Es porque al final verdad. van como más urbanas, más tal. Entonces, esa diferencia. Es Y curioso. bueno, pasando.
pasando a Girl Crush, Blackpink o ITZY. Yo personalmente me quedo con ITZY. Me gusta mucho el Yo, estilo que tiene. Blackpink, o sea, tengo que decir que yo era súper fan de Blackpink Mm, al principio y considero que los Blackpink son muy icónicas y de hecho las escojo antes que ITZY porque a mí el concepto de ITZY simplemente no le pillo el gusto de ninguna manera. Lo he intentado. ¿en serio? No, o sea, a mí los grupos de JYP en general, por alguna Mm, razón, ningún grupo de JYP me ha como oh, entusiasmado. O sea, me tengo discografías de muchos de sus grupos, pero nunca me han llegado, he llegado a extrañar ningún grupo de la JYP. Entonces, no sé, considero que tiene muy buena producción, muy buenas cosas, pero simplemente como que no me llegan. Así que ITZY me pasa un poco esto. curioso porque yo de los tres grandes diría que los grupos de JYP son los que más me gustan. Yo sé que soy muy SM-stan, ¿eh? No, o Soy sea, muy Biased yo. vale, Exit contra 21. Este es muy difícil. En serio, yo... A ver, es difícil, pero yo me quedo con Exit. Me gusta mucho Exit. A Y mí 21, es que ese concepto tan extravagante y tan futurista y tal, no me gusta es tanto. too much, ¿no? Sí, too much. Yo escogería 21 porque a Mm. mí los conceptos extravagantes es lo que más extraño del K-pop. O sea, Ah, para mí sí. el hecho de que el K-pop se haya convertido en algo muy influenciado por Estados Unidos se ha vuelto muy casual. Entonces a mí los looks Mm. locos me encantan. O sea, para mí un videoclip que parezca un videoclip, que no parezca una película. Sí, Para mí es muy importante. En plan, que se vea ahí todo muy random. O sea, a mí me encanta. Y Exit, o sea, son muy icónicas. Me encantan sus vídeos. Yo he tenido. De hecho, a mí me sí, encanta. O sea, sí. sus vídeos. O sea, son impresionantes. O sea, son muy guays. Y vale, G-Idol y Everglow. Mm, yo lo tengo claro. Sí, ¿cuál? Yo, G-Idol. Sabía que ibas a decir eso. G-Idol, a pesar que tengo mis cosas con G-Idol, hay días que me encantan, hay días que bueno, que tengo mis Mm, cositas. Siento que G-Idol han conseguido pues marcar mucho su estética Girl Crush y siento que son algo diferentes a algunos grupos, en plan, siento que algunos conceptos pues destacan en ello. sí. Y Everglow también te digo que quizá Jedel y Everglow son complicados de comparar porque Everglow tiene muy pocos comebacks en comparación con Jedel. Entonces, Sí, no sabía que acababa la frase, pero no esperaba eso. Pobrecilla. tampoco han tenido como el tiempo de experimentar con los conceptos. O sea, No. a mí me gusta mucho, ¿cómo se llama esa canción? La Dida. Ese concepto Ah, sí. es brutal. Pero siento que en cierta parte no han tenido como tiempo de experimentar, entonces Jedel como que... Siento que hay como más comebacks con los que comparar. Sí. A ver, yo G-Idol sí que siento que, sobre todo ahora, al principio las veía más perdidas, Genéricas. más sacando cosas muy diferentes, porque Señorita no tiene nada que ver con la primera que Con sacaron, la o tata y sabes, todo era, eso. claro, que era más rollo urbano. Entonces, pero siento que ahora que últimamente han ido buscando un estilo más ellas, más personal y más diferenciado. Y sí que veo ahora que tienen más, porque es que estoy recapitulando sus títulos y son muy distintos, en plan, han jugado conceptos un poco distintos, pero ahora sí que veo más uniformidad, más seguir algo en concreto. Pero yo personalmente me gusta mucho el estilo de Everglow, porque creo que desde el principio, en plan, también influye en que han tenido muy pocos comebacks, pero no lo han cambiado y eso es algo que me gusta. Me gustan los grupos que tienen un concepto y siguen ese concepto. Vale, entiendo eso. De hecho, es verdad, porque, por ejemplo, la segunda generación tenía grupos como con un concepto muy concreto y no se iban tanto de ahí. Y Sí, siento que es Everglow que, en parte sigue esto, en plan, no van a cambiar según las tendencias. y espero que no lo hagan. Bueno, está bien, en plan, porque si te gusta. Es que los grupos de la tercera y la cuarta generación siento que eso, que han ido cambiando mucho de estilo, está bien, han ido queriendo probar. Eh, Algunos lo han hecho bien, el concepto, los que como Twice o como Gfriend, que empezaron siendo niñas, haciendo un concepto de niñas y han ido madurando ese concepto, ahí lo veo muy bien, porque al final
ese concepto no puedes seguir haciendo si tienes 30 años, pero sí que grupos con conceptos que no tienen no son tan problemáticos según la edad que tienes, como por ejemplo Everglow. Me gusta que haya también grupos que no se pongan a experimentar, sino que digan, vale, este es nuestro concepto, vamos a seguir con ello. Puedes sacar cosas nuevas, cosas distintas, pero siguiendo ese concepto y esa música que le hace distinta. Y Everglow siento que siguen con ese concepto y es fácil reconocerlas por ese concepto. Entonces, Y reconocer a un grupo es muy importante porque hay veces que me pasa que escucho una canción del grupo y no sé qué grupo estoy escuchando. ¿qué En cambio, dices? Everglow Ah, pienso que es fácil de reconocer el estilo de música también. sí, Ujú. musicalmente Everglow es fácil de reconocer. También Gifren al principio era muy fácil de reconocer. Grupos así que dices tú, vale, este es de este grupo. Pero es verdad que, sobre todo me pasa ahora con grupos de chicas que escucho una canción y digo, ¿son estas, estas o estas? Porque Mm, puede ser, puede ser hay muchas. cualquiera. Puede ser cualquiera. Mm, Eso para mí es una de las peores cosas, que los grupos pierdan identidad al seguir la mm. tendencia. Y bueno, vamos a lo sexy. Tenemos After School contra Nine bueno, Muses. Nine Muses. Yo lo tengo claro y es After School básicamente porque es uno de mis grupos favoritos. Oh, Duraron muy pocos años, pero siento que, o sea, el concepto del grupo era brutal. O sea, tenías que entrar en el grupo con 18 años, como a mí. Y el concepto so, era sexy, pero a la vez variaba mucho porque en la primera canción van de un concepto escolar pero más de universidad, en el segundo mm, tocan los tambores vestidas pues de soldados, entonces sentía que hacían como, después en el último comeback hacían pole dance, entonces sentía sí, que hacían conceptos sexy pero a la vez es como que te emocionabas un montón porque te podían hacer cualquier cosa y era como, era mm, muy guay. Entonces Nine Muses es el problema que tengo con Nine Muses, de hecho no sé ni por qué las he puesto, la verdad. Es lo que decíamos antes de la segunda generación, que hubo un punto donde las empresas se volvieron como locas en hacer conceptos que eran demasiado. Entonces, no sí. escojo Nine Muses porque quizá en algunos comebacks es como too much. Entonces, bueno, eso. Yo también elijo After School porque lo del pole dance me flipó bastante. Es que es increíble. Y creo que lleva muy bien ese concepto de sexy sin pasarte. Era muy guay. Es una lástima que las disolviesen así de la nada, pero Y bueno, Sistar contra Girls' Day. complicado. Yo creo que escogería Sistar. Y eso que son bastante contrario a lo que me suele gustar. Porque a mí lo que es concepto de verano, yo no lo soporto los conceptos de verano. De hecho, yo también elegiría Sistar. Iba a decir justo eso, que la música de así de verano no me gusta nada. Y la música y los conceptos. De hecho, a mí, cuando un Mm. grupo que me gusta tiene que hacer comeback en verano, pienso, vaya puta mierda. De verdad, no quiero. Hay algunos que lo hacen bien. Sí, pero Sistar, o sea, yo creo que su concepto es tan Sí, icónico. En plan, es un estilo muy característico. O sea, es muy característico. Entonces, Girls' Day quizá creo que, o sea, se la reconoce por el estilo sexy, pero creo que han variado mucho de conceptos durante el tiempo. Entonces es como así un poco... Prefiero así estar, no sé. vale. Y estas dos las he puesto, creo que lo he mencionado antes, porque son puntos totalmente distintos de lo sexy. Tenemos a OA contra Hyuna. Tenemos un grupo sexy pero sofisticado, más glamuroso, más elegante, contra Hyuna que es como lo sexy pero decadente máximo. Exactamente. Buah, yo escogería a AOA porque es que a mí AOA es un grupo que siempre me ha gustado un montón. Y su Mm, concepto sexy estaba muy bien encontrado a pesar de sus peros, ¿vale? Porque tiene muchos peros. Pero, no sé, o sea, a mí AOA como concepto sexy me parecen como o sea, si tengo que escoger un grupo referente, las sí, escogería a ellas. En cambio, Hyuna, o sea, yo por el tipo de persona que soy, o sea, Hyuna me encanta. Pero sí que es verdad que estéticamente hablando, es como todo lo que, o sea, es bastante en plan, reconozco que es súper too icónica, much. pero no es lo que me suele gustar. Vale, yo a EOA me encanta. En plan, me flipa mucho. Y sí que creo que yo también cuando pienso en sexy, pienso en mini skirts, en... Ah, ¿cómo era la del gato? Ay. Ya no me acuerdo. Bueno, pero sí, pienso en ellas. Pero
Iba a elegirlas a ellas, pero luego lo pensé y dije, es que a mí lo decadente me flipa. Es que te Y sí que es pega. verdad que Hyuna, hay momentos too much, en plan, lo que hemos dicho antes, pero me flipa lo decadente y el estilo de Hyuna es que es tan distinto, al menos en el K-pop en Corea es tan distintivo, no solo la vestimenta, el concepto, sino el maquillaje, no sé, creo que es un antes y un después, así que escojo a Hyuna. Hyun es súper icónica, incluso en sus primeros Mm, comebacks como solista ya se ve ahí, sí, o sea, quizás eran menos decadentes al principio, pero sí, ya se ve como una intención o un rollo muy concreto, entonces es muy guay, Hyuna, es muy guay. sí. Y bueno, para acabar con lo retro, tenemos a Mamamoo contra Lady Scott. Aquí, bueno, he estado pensando si poner a Lady Scott o no, por razones Mm, obvias, pero yo escogería Mamamoo porque creo que esos conceptos al principio eran muy icónicos. O sea, creo que se metían mucho en el concepto retro. En plan, que les pegase más o menos es otra. Pero creo que es de los no, pocos grupos que han hecho un concepto retro que dices, esto es retro. sí, además, yo también dije a Mamamoo, quitando, he intentado ser objetiva, ¿vale? Pero también porque, sí, además de ese concepto retro que tenían al principio, la música era muy ligada, estaba muy influenciada por el jazz, y estos derivados del jazz, eh, y creo que era algo bastante distinto porque al final ellas debutaron cuando estaba la moda cute, Sí. entonces era como algo muy diferente y, y sí. Sí, es que yo me acuerdo cuando debutaron, porque vi su debut, me acuerdo que me volví loca pensando, ¿y estas chicas de dónde salen? En plan, este Sí. concepto, cómo cantan, en plan, yo vocalmente soy muy estricta en los grupos que me gustan. Entonces de repente aparecía este grupo llamado Mamamoo y era como, me encantan estas personas, o sea, me encanta. Y de hecho el concepto retro no se hace de por sí. No, O sea, yo diría que uno que lo hace, que es de que por cierto, no hemos dicho, no hemos puesto chicos, ¿vale? ¿verdad? No hemos puesto chicos, bueno, yo ya te lo dije, que no iba a poner chicos porque al final nosotras dos somos más fans de grupos de chicas, entonces creo que Bueno, es más complicado ubicar la trayectoria de algunos grupos de chicos. Entonces sí, yo creo que los pocos grupos que han hecho concepto retro, aparte de Mamu Shiny, entonces pues, mm, tampoco los quería meter porque como iban a distorsionarlo, pero sí. Pero sí, es que ellos son más 90s, 80s. Y Mamu eran como más 50s, 60s. sí, porque sí, al principio Mamamoo sí estaba muy influenciada más en esa época, Piano Man, AUP, todo esto era más. Luego en You Are the Best, por ejemplo, sí que vemos como una, sigue siendo retro, pero más, no sé de qué época lo ubicaría, pero era más posterior. Sí, más 80s, 90s por ahí, ¿eh? Sí, 90 días, sí. Y eso sí, y bueno, lo del no poner chicos, incluso cuando estábamos hablando antes, al menos yo estaba, es que te juro que pienso en modas de chicos y digo, que eso se me ocurre el hip hop y el urbano. Es que, ya te digo, yo creo que porque creo que en los chicos suelen haber unos conceptos que siempre se han repetido, o sea, han variado estéticamente, pero Mm, creo que se utilizan los mismos conceptos porque son los que funcionan. En cambio, siento que en chicas siento que tienen que hacer como un esfuerzo más de variar, o sea, de ir siguiendo tendencias precisamente por ser mujeres. En plan, rollo. No sé si me he explicado. puede ser, puede ser. Bueno, esto ya es interpretación de cada uno. También es que, como no sabemos tanto seguimos tanto de grupos chicos, no sabemos exactamente qué trayectoria llevan de conceptos y tal. Pero bueno, eso ha sido todo y ya en el próximo capítulo vamos a hablar sobre... El Zap, se pronuncia en el Zap. Es que vi Ah, un vídeo de Taeyong que creo que pronunciaba el Zap. Entonces, el grupo que ha salido de Kingdom 3. sí, bueno, pues en el próximo capítulo lo dedicaremos a el SAP, o cómo se pronuncia, del grupo este que ha salido del Kingdom Puzzle. Es que no sé si llamarlo Kingdom 3 porque al final es Kingdom, pero es un Kingdom distinto. Es verdad, Entonces, es verdad. La verdad es que quizá yo no lo hubiese hecho bajo el mismo nombre, porque al final, sí. lo que tú dices, no es lo mismo que los otros, los anteriores.
Y bueno, hablaremos de ese grupo porque, bueno, han debutado hace poco. Cuando hagamos el capítulo y lo subamos, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero hablaremos también un poco de, bueno, yo no he visto el programa, pero intentaré verme las actuaciones mejor para repasarlo, pero hablaremos un poco de dónde salen cada una de esas chicas y así tocar un poco algunos grupos así por encima. Y Exactamente. eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos Y en el próximo episodio.